Hola, mis queridos y queridas estudiantes de sexto año básico. El día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3. Para eso vamos a comenzar con este contenido que es el contexto de producción. Nuestro objetivo es analizar cómo influye el contexto social en una narración. Para iniciar, vamos a definir qué es el contexto de producción. Los autores escriben obras donde reflejan su mundo personal y social. Esto es lo que nosotros denominamos contexto de producción. Dentro de este mundo personal y social vamos a encontrar distintos acontecimientos. Pueden ser acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos de una época. Es decir, un autor cada vez que escribe una novela, un cuento o crea un poema, ¿cierto? Va a ir incorporando elementos que son de la época que está viviendo, ¿ya? Por lo tanto, un texto literario siempre incluirá ciertas marcas que nos revelan su contexto y es importante que como lectores podamos descifrar estas marcas para poder comprender de mejor manera lo que leemos. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde podemos ver cómo está presente el contexto de producción en una obra literaria. Un ejemplo es el diario de Ana Frank, escrito, ¿cierto?, por la protagonista de esta historia, Ana Frank. Sabemos que ella es una niña judía, ¿ya?, que escribe o comienza a escribir este relato en plena Segunda Guerra Mundial. Como su nombre lo dice, este conflicto bélico marca un antes y un después en la historia, ¿cierto?, de nuestro mundo, de nuestra historia universal, ¿ya? En esta Segunda Guerra Mundial, los alemanes, ¿cierto?, hacen una persecución de las personas de origen judío, ¿cierto? Y por lo tanto la familia de Ana Frank debe emigrar, ¿cierto?, desde Alemania, desde el lugar que era su hogar, a otro país, ya, escapando de esta persecución. Es por eso que ella llega a vivir a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Vamos a ver entonces cómo este acontecimiento está presente en la historia que va escribiendo y relatando Ana Frank en su diario. Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejar en ruinas las ciudades alemanas, y a toda hora millares de hombres caen en Rusia y en África del Norte. Nadie está al abrigo. El globo entero se halla en guerra, y aunque los aliados lleven ventaja, todavía no se ve el final. Bien, luego de leer entonces nos debemos preguntar, ¿qué elementos del contexto social o de producción están presentes en el texto? Para eso yo voy a ir subrayando las pistas que dan cuenta del contexto en el cual se encontraba Ana. Primero señala que centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejar en ruina las ciudades alemanas. Si bien quizás más de alguno ha visto alguna vez un avión en el cielo, no es normal ver centenares de aviones y menos que estos bombardeen ciudades. ¿Ya? Esto es un ejemplo entonces de una acción que se produce solo en un contexto de guerra. Además, agrega que a toda hora millares de hombres caen en Rusia. ¿Ya? Esto da cuenta entonces de las muertes producto por la guerra. Hace referencia a los soldados. Nadie está al abrigo, el globo entero se halla en guerra. Y acá de manera explícita entonces nos habla o nos señala que ese es un acontecimiento, ¿cierto?, importante que está sucediendo en ese momento y que ella lo está viviendo. Además nos agrega la sensación de incertidumbre que ella vive porque nadie tiene certeza de cuándo o cómo esto va a acabar. De esta forma podemos decir que el contexto de producción que está presente en el texto o el elemento es la Segunda Guerra Mundial y cómo este afecta la vida cotidiana de las personas.
Ahora te invito entonces a seguir leyendo este fragmento del diario de Ana Frank y a identificar qué otros elementos del contexto social y de producción están presentes en el relato. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima clase.